nos toca. La Ciudad de Buenos Aires va a acudir a la Corte Suprema de Justicia por el tema de la coparticipación y nos gustaría ver, Nicolás, si nos ayudás con esto de cuáles son los argumentos. Bueno, según fuentes consultadas, hay argumentos técnicos. Bueno, sí, consulté, aunque no lo crean, no me puse a trabajar y consulté fuentes. Hay argumentos técnicos puntuales desde la Procuración del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, desde el equipo técnico legal más amplio, los responsables de los argumentos legales de la Ciudad de Buenos Aires, de ir directamente a la Corte, que ayer ya lo habíamos adelantado, que en la conferencia de prensa Rodríguez Larreta podrá decir, no sabíamos qué iba a decir, pero que el camino era la Corte o... Bueno, hoy lo ratificó Horacio Rodríguez Larreta. ¿El argumento cuál va a ser? ¿En qué se va a basar? Los argumentos se basan en que, primero, no se puede legislar sobre coparticipación en relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque la ley de coparticipación es anterior a la existencia de la Ciudad de Buenos Aires. Abren el paraguas en un punto con el tema de, pero Macri sí legisló sobre la coparticipación. No, eso fue una transferencia de recursos junto con la Policía Metropolitana. La letra chica. Exactamente. Que los números avalan ese punto. Después, también se amparan en tres fallos que salieron en conjunto. El fallo de San Luis, el fallo de Santa Fe y el fallo de Córdoba, en el cual la Corte Suprema obliga a la Nación a devolverle 15 puntos que le había mordisqueado en el año 92 Carlos Menem para financiar la Administración Nacional de Servicios Sociales, la ANSES. En esos fallos la Corte Suprema, con un fallo alcanzaba y sobraba, pero la Corte Suprema falló 2 veces, 3 veces. O sea, ni siquiera debería tener que demorar demasiado la Corte en resolver esto. Y el cuarto punto y último, fundamental, y es que la ley de coparticipación vigente, encima de que no compete para la Ciudad de no es competente para la Ciudad de Buenos Aires, agrega que solamente nada de lo que se pueda coparticipar puede contemplar otras cosas que no sea de lo que se habla en la ley de coparticipación, que es desarrollo, que es igualar la base de las distintas provincias, y en ninguna parte figura auxilio para pagar sueldos. Ahora, Nicolás, en algún punto, los antecedentes que hay de las provincias que vos venís mencionando, siempre que incluso los hemos tratado acá en el programa, creo. Siempre la Corte siempre falló a favor de las provincias porque la República Argentina, aunque nos hayamos olvidado, pero esto puede federal. Traer un antecedente para acelerar los tiempos, porque hoy Horacio Rodríguez Larreta mencionó esa parte. Esperemos que se expidan rápido. Esperemos que se expidan rápido porque este fallo que yo te estoy diciendo demoró 22 años. En el 92 lo inició San Luis y lo cobró en el 2014. Lo que pasa es que los tiempos muchas veces la justicia... y no fue retroactivo encima. Los tiempos de la justicia van en línea con los tiempos políticos. Y en el caso del fallo de la Corte, era un gobierno, fue con Macri, que se estaba yendo. Sí. Con Cristina, el fallo de la Corte fue en 2014. Bueno, eran gobiernos como en retirada. No sé si ahora lo van a hacer ya, digamos, con un gobierno que acaba de asumir. En algún punto Nación deberá tener también su as debajo de la manga. Exactamente. ¿Qué dicen en el gobierno nacional? Bueno, primero dicen que el decreto, que es un decreto simple que firmó el presidente, es constitucional. ¿Por qué? Porque como nunca se sancionó esta ley de digamos, convenio de coparticipación después de la reforma de la Constitución del 94, que declaró autónoma a la Ciudad de Buenos Aires, eso sigue dependiendo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, estamos con la ley de coparticipación vieja. Y la de 1988. Claro, le compete, cuando la Ciudad Autónoma no era autónoma, le compete al Poder Ejecutivo dar o quitar, digamos, a través de un decreto. Dicen que Macri lo hizo así, que bueno, nadie lo había cuestionado. Y también lo que dicen es que ellos pueden legislar, que en este caso, bueno, la Constitución, en lo que también se toma la ciudad, la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar a través de decretos en temas de impuestos. Lo que dicen en La Nación es que no están creando nuevos impuestos, no están legislando sobre impuestos. Lo que está haciendo este decreto es decidir la forma en cómo se reparten esos decretos. Nico, pero claro, en realidad, por último, la ley vigente establece piso pero no tope. La ley vigente establece pisos pero no topes. El actual piso de la Ciudad de Buenos Aires, al no existir ley de coparticipación, es el antiguo, 1,4.
O sea, hoy no alcanza el 1,4, no alcanza para pagar absolutamente nada en la ciudad de Buenos Aires. Pero escúchame, desde 1988 pero aparte esta hay que parte tener cambió en todo. cuenta algo que es la proporción entre lo que aportan las provincias y lo que reciben a cambio. Llega un momento que cuando uno ve que a la ciudad de Buenos Aires le quitan el 70%, o sea, recibe un 70% menos de lo que aporta, mientras Formosa recibe un 450% más de lo que aporta. Con el gobierno anterior, uno dice, bueno, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde están los números que tiene para mostrar Formosa para decirnos que merece seguir cobrando ese número después de 22 años? ¿Y cuáles son los otros puntos, Gise, que argumenta Nación? Bueno, lo otro que dice Nación es lo decía Claudia Neira recién, que lo que transfirió Macri fue cuando pasó del 1,4 al 3,75, aunque después le bajó 0,25 la coparticipación a la ciudad por el tema de la policía, fue excesivo, que no necesitaba pasar tanto. Y lo que dicen algunos constitucionalistas ante las diferencias que hay de las distintas bibliotecas es que justamente este tema del porcentaje del dinero es lo que seguramente va a ser judicializable, digamos. ¿Qué porcentaje es el que le tiene que pasar en función del presupuesto, en este caso de seguridad y lo que se necesita para seguridad? Quizás ese va a ser el punto más fuerte ante la división de la biblioteca. No, analizamos todo esto. Tengo que presentar al invitado, es Antonio María Hernández, es abogado constitucionalista y ex constituyente de la Nación. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Un gran placer, buenas noches. Por favor, ¿usted le ve viabilidad a la presentación de la ciudad en la Corte Suprema? Claro que sí, porque le asiste toda la razón constitucional. Es absolutamente inconcebible que se actúe por decreto en ejercicio de un pleno hiperpresidencialismo con un criterio absolutamente centralista que nada tiene que ver con el proyecto federal de la Constitución. Pero además de todo esto, hay que cumplir el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece la ley convenio de coparticipación impositiva. Así que, en definitiva, esto nos demuestra que el camino a recorrer es el de un verdadero federalismo de concertación, avanzando en la sanción de la ley convenio, porque el problema no es solo de la Cava. Acá estamos hablando de un problema muy serio de todas las provincias argentinas, de los municipios argentinos. Hace 26 años que se sancionó la reforma constitucional de 1994 y nosotros no hemos avanzado en esta materia, de tal manera que esto es clave en materia de federalismo fiscal. Hay que resolver la cuestión de acuerdo a la Constitución y no actuar como se ha hecho en este caso. Doctor, usted menciona que la actuación por decreto, en realidad como uno de los argumentos a favor del gobierno de la ciudad en esta presentación. Sin embargo, Mauricio Macri también le aumentó el porcentaje de la coparticipación por decreto. Eso no justifica absolutamente nada, tampoco pudo haberlo hecho en su momento así, claro. Pero también hay que tener presente que en esa situación estábamos ante una transferencia efectiva de 19.000 policías federales y además hubo conformidad en el accionar del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se avanzó en otra serie de proyectos para que haya autonomía plena, porque lo que hay que saber, y aprovecho para decirlo, sí, es que la autonomía de la ciudad sigue siendo restringida, no se cumple el artículo 129 de la Constitución Nacional. Con esta media sanción de la ley de reforma judicial, insistimos en que parte de la justicia nacional pase a ser justicia federal, cuando esa justicia nacional entera tiene que pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque eso es lo que votamos los constituyentes. Lo que pasa es que después hubo presiones corporativas y se sancionó la ley 24.588. Acá lo que hay que hacer es avanzar en el cumplimiento estricto de la Constitución y lo que necesitamos es tener una federación en serio y además en base a modernas y maduras relaciones interjurisdiccionales, no con este tipo de actitudes que están muy alejadas de la Constitución. ¿Por qué después de tantos años no se avanzó entonces con la reforma de la Constitución? Porque una de las características que tiene la Argentina, como lo dijo Carlos Santiago Nino, es que Argentina es un país al margen de la ley.
y yo he dirigido estudios interdisciplinarios con Daniel Sobato en un primer momento, en una encuesta de cultura constitucional que hice en 2004, el sociólogo fue Manuel Mora y Araujo, la segunda encuesta fue en 2014, el sociólogo fue Eduardo Fidanza, y ahí se llegó a conclusiones muy severas sobre la pésima actitud que los argentinos tenemos con las leyes. Esta es una de las causas más serias del subdesarrollo, yo diría también de la decadencia nacional. Y una prueba muy clara de ello es que a 26 años de la reforma constitucional, en un libro que he publicado el año pasado que se llama A 25 años de la reforma constitucional, ahí enumero las 25 leyes reglamentarias que nos debe el Congreso de la Nación, incluyendo a la ley convenio, que no es solo competencia del Congreso, porque es un procedimiento muy complejo, que comienza con el acuerdo del presidente con los gobernadores, luego la sanción de ambas cámaras del Congreso con mayoría absoluta de sus miembros, comenzando el debate por el Senado, y después la aprobación por parte de las legislaturas provinciales. Por supuesto que esta ley convenio, que es más que una ley, obviamente es una expresión muy importante de lo que se llama esto, de lo que estoy hablando, el federalismo de concertación. Claro. Doctor, está acá el equipo que también quiere hacer preguntas, ¿sí, Nico? Sí, doctor. Bueno, primero agregar algo que había quedado colgado, que los 2 puntos que le había girado Macri a la ciudad los había quitado de la Nación, no se los había sacado a ninguna otra provincia, era de lo que le correspondía a Nación. Más allá de eso, entre los distintos reclamos que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, desde la sanción del 94 y de la Constitución del 95 de la ciudad de Buenos Aires, no solamente estaba el traspaso de la policía, que había sido frenado por la ley Cafiero, el traspaso de la justicia, que todavía está ahí, sino que hay algo del que nadie habla, el puerto. El puerto, y no solamente eso, y además están los registros, el registro de la propiedad y de las personas jurídicas. Es decir, todo eso, todo esto que estoy hablando, integra el concepto de autonomía plena de la ciudad. Con el cual no contamos. Con lo cual no contamos, queda absolutamente en claro, como lo vengo denunciando en mis libros desde hace mucho tiempo, que lo que a nosotros nos caracteriza es la anomia, es la débil cultura de la Constitución y de la legalidad, de que la autonomía está restringida, y además de esto, de que el único camino que tiene la Argentina para empezar a cambiar es cumplir el proyecto federal de la Constitución. Así que, en definitiva, si hay algo que muestra una distancia entre lo que pensaron los constituyentes del 94 con enorme legitimidad y consenso y el orden de la realidad actual, que muestra un unitarismo fiscal, porque de paso lo digo, más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal. Lo cual... Pero, doctor, discúlpeme, ¿no? El país del 94 no existe más. El conurbano del 94 no existe más. Una ley de coparticipación hoy, en base a una constitución del 94, sobre un país que no existe más, ¿es viable? Primero, el país es, con algunos cambios, es el país también del 94. Segundo, la ley de convenio de coparticipación es absolutamente moderna. El debate hay que hacerlo en este momento. Ya hay estudios interdisciplinarios, no solo en el Instituto de Federalismo que yo dirijo, sino también a través de estudios que tenemos con especialistas en federalismo fiscal, con lo cual en la Argentina existen suficientes antecedentes para llevar adelante este debate. A ello se suma el análisis que tenés que hacer de otras federaciones que en el mundo han avanzado en esta materia, especialmente Canadá, Australia, la misma Alemania, y hay otros países en los cuales han resuelto los problemas. Acá lo que yo sugiero es que se lea el artículo 75, inciso 2, y se comprenda la plena actualidad del mandato de los constituyentes. Esa reforma fue por lejos la reforma más importante de la historia argentina, y obviamente en el marco del federalismo comparado también es una reforma ejemplar. Lo que pasa es que, como lo acabo de sostener, la reforma está violada y está incumplida.
Doctor, yo entiendo lo que usted plantea en el marco teórico, ¿no? Pero el debate de la ley, ¿no?, de coparticipación, que requiere, disculpe, que requiere el consenso de las 24 provincias. ¿Usted ve en la dirigencia política que puede llegar a haber un acuerdo entre todas las provincias del país? ¿Para aterrizarlo un poco? Lo hubo en muchos momentos de la historia y lo acaba de haber de alguna manera con el consenso fiscal que se firmó en 2017. Pero hoy, 2020, ¿ve una dirigencia política proclive a ponerse de acuerdo para este debate? Yo creo que tienen que hacerlo o hacerlo, tienen que estar a la altura de las responsabilidades. No veo que sea imposible de lograr. Bueno. Lo que pasa es que, también quiero ser claro, acá hay responsabilidad no solo del presidente, sino de los gobernadores. El primer acuerdo se da entre presidente y gobernadores, que son los que acuerdan sobre el sistema de coparticipación impositiva. Después interviene el Senado, después la Cámara de Diputados, después las legislaturas. Yo estoy convencido que esto se puede lograr, tiene plena vigencia el sistema, funciona bien en el derecho comparado. No nos equivoquemos. Por algo la Argentina es un país decadente y con una serie de problemas estructurales muy graves, pero que la solución fue la mejor solución posible y que se puede implementar, no tengan en esto ninguna duda. A ver si hay más preguntas. Sí, ¿Qué tal, doctor? Ahora, lo que dicen en la Casa Rosada es que como la ley convenio nunca se sancionó, la ley de coparticipación sigue siendo la de 1987-88, que es el Poder Ejecutivo el que le corresponde hacer estas transferencias a la ciudad. Entonces, por eso dicen que que el decreto es constitucional. Incluso algunos constitucionalistas dicen que el decreto es constitucional. ¿Usted qué diría esto? El decreto es groseramente inconstitucional. No se puede seguir gobernando por decreto. No tiene ninguna competencia el presidente en esta materia, en ninguno de los incisos del artículo 99. Esta materia, y le voy a decir algo frente a la gente que veo que desconoce muchas cuestiones, lo cual a mí no me sorprende. Esa ley 23.548 ha sufrido modificaciones, ¿sabe por qué? Por la reforma constitucional de 1994. Algunos creen que porque no se sancionó el gobierno, ya la Constitución no rige, lo cual es propio de gente que no conoce la Constitución o que quiere violar la Constitución. No me sorprende, por eso estoy explicando los problemas que tiene la Argentina, pero que la solución que se adoptó en la Convención fue una solución seria, consensuada, inteligente, con antecedentes en el derecho comparado, no tenga de esto ninguna duda. Usted que menciona los múltiples problemas que tiene la Argentina en algún punto, los que no se resuelven a tiempo o como no se cumple con algunas leyes establecidas, se vienen arrastrando y ya llevan años y años. Así es. ¿Y esto va a seguir así? Vea, es una pregunta muy inteligente, le voy a poner otro ejemplo. A ver. Usted sabe que en la Constitución originaria de 1853 se estableció el juicio por jurados. Ustedes pueden creer que nosotros no logramos que a nivel federal, por supuesto que hubo muy buenos proyectos. Yo mismo, cuando fui diputado de la Nación, presenté un proyecto para reglamentar el juicio por jurados. Nunca pudimos concretarlo. Y resulta que funciona muy bien en 5 provincias argentinas. Y ahora, dentro de lo que debe ser una reforma judicial que no es esta que ha tenido media sanción, es otra cosa. La reforma judicial de la cual soy partidario, por cierto, pero uno de los puntos centrales es que haya juicio por jurados. Ahora, porque los argentinos no hayamos cumplido con el juicio por jurados, ¿esto significa que la institución no sirve o no serviría? No le quepa la menor duda que sí. Hay que entender perfectamente bien el desarrollo histórico, entender las fortalezas que hemos tenido, las pocas fortalezas que hemos tenido históricamente y sobre todo las grandes debilidades constitucionales. Ese es el título de uno de mis ensayos histórico-políticos, donde analizo 100 años de historia constitucional entre 1910 y 2010, caracterizada, como ya lo anticipé, por las violaciones
constitucionales. Entiendo. Y por muy pocos momentos de consenso, uno de los cuales fue la gran reforma de 1994, que hay que cumplir, naturalmente. Pero que no se viene cumpliendo. Una cortita, Nico. Sí, brevísimo, doctor. Teniendo 3 fallos ya de la Corte sobre coparticipación con San Luis, Córdoba y Santa Fe, ¿hay probabilidad de que esta vez no demoren 22 años en resolverlo? Bueno, esa es una observación muy inteligente que usted ha hecho. No es que solamente lo diga yo como ex constituyente o como profesor de Derecho Constitucional que soy. Lo ha dicho la Corte en ese fallo muy importante, en 2 fallos muy importantes. Intendente Municipal Capital 2014, fui el abogado, ahí había este problema. No había ley convenio de coparticipación impositiva para los municipios. La Corte, en un fallo histórico, le ordena a la provincia de La Rioja sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva. Y yo me di cuenta que esos fundamentos ya adelantaban el problema de la coparticipación, pero al nivel federal. Exactamente casi al año vino la resolución de la Corte importantísima en torno a los reclamos que habían hecho las provincias de San Luis, de Córdoba y Santa Fe. O sea que, en definitiva, tenemos también una clara opinión de la Corte Suprema. No puede ser de otra manera. Hay 2 ex constituyentes entre los ministros de la Corte. O sea, los ministros doctores Maqueda y Rosati. No pueden votar de otra manera. Tienen que defender la Constitución, que es la primera misión de un juez. Cualquier juez, pero sobre todo de la Corte Suprema. Doctor, tengo que cerrar el programa. Voy a hacer una conclusión, a ver si usted está de acuerdo y ya con eso nos podemos despedir. La Argentina es federal a nivel político, pero no a nivel monetario. ¿Coincidimos en eso? La Argentina tiene sentimiento federal, tiene una clara definición de un federalismo moderno. En la reforma del 94 hay un comportamiento unitario y centralista que tenemos históricamente que hay que corregir. Hay que luchar por el derecho, hay que luchar por el federalismo, hay que luchar por las autonomías municipales, hay que luchar por la plena vigencia de la Constitución Nacional. Y le digo lo último. A ver. ¿Cuál es el primer objetivo del preámbulo de la Constitución Nacional? Constituir la Unión Nacional. Los argentinos debemos unirnos a través de una educación democrática en base a los principios de la Constitución Nacional y en base al cumplimiento... Se me va el programa, doctor. Y nuestro gran proyecto político, que es la Constitución Nacional. Que tenga usted buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias por todo, un gran placer. Por favor. O en algún punto los problemas que se arrastran de la Argentina. ¿Por qué? Por no seguirse las normas. Esto estuvimos analizando en el día de hoy. Nos reencontramos en el día de mañana 20:30 con las noticias a las 22. Con Hoy Nos Toca todo el análisis. Chau.